Ok, y vamos a nuestra clase. Las instrucciones de siempre, demostrar respeto. Esta noche el tema es el hábito 5, el quinto hábito de los discípulos de Jesús. Un tema muy sencillo pero profundo, el hábito de escuchar a Jesús, ¿no? Es tan sencillo que a veces podemos olvidar esa parte tan esencial de la vida de un discípulo de Cristo y queremos entrar un poco más en la práctica de escuchar la voz de nuestro Señor todos los días. Yo creo que ya todos nos conocemos aquí en la clase, así que vamos directamente a la oración. Esta noche voy a utilizar palabras del Salmo 19 como parte de la oración. Oramos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche y esta clase, la octava clase de nuestro curso discípulo. Sabemos y creemos lo que dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Señor, oramos que sean pues agradables, aceptables ante ti nuestras palabras y nuestros pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. 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 Un salmo muy hermoso, el Salmo 19. Como introducción a nuestra clase, eh, vimos en el video de la lección 8 la historia de María y Marta, una de las historias más conocidas sobre el hábito de escuchar la palabra de Dios. Vemos la diferencia entre las dos hermanas y si ustedes tienen hermanos y hermanas, saben que cada uno tiene su personalidad. Hay los que son un poquito más de acción, algunos que a lo mejor están un poco más de escuchar y reflexionar y contemplar. Y pues una mezcla de todo, ¿no? Entre los hermanos. Pero los hermanos típicamente no son idénticos, cada uno tiene su personalidad y su estilo. Y aquí vemos en la historia de María y Marta cuando Jesús las visita, una diferencia en su personalidad que también nos ayuda a comprender un tema importante para la vida de un discípulo, la necesidad espiritual que tenemos. Y en el video vimos que pues hay cosas que no pueden faltar en la vida, el aire, el oxígeno, el agua, la comida. No vamos a durar mucho tiempo sin esas cosas esenciales. Y para sobrevivir espiritualmente, no podemos pasar mucho tiempo sin escuchar la voz de Dios en su palabra. El video habló de la supervivencia espiritual y eso viene de la palabra de Dios. Es la fuente de nuestra vida, la palabra es vida. Y realmente nos vamos muriendo espiritualmente si no estamos en la palabra todos los días, si la palabra no está en nuestro corazón y nuestra mente todo el tiempo. Y a veces podemos incluso pensar, bueno, pues, ¿por qué tenemos que hablar de esto si somos líderes y ya queremos estar en la palabra y compartir la palabra? Pero la verdad, a veces, incluso los líderes se ponen ocupados y no ponen suficiente atención a su propia alma, a su propio espíritu, de alimentarlos con la palabra del Señor. Los líderes a veces se pueden frustrar con su grupo, su rebaño, con su congregación y necesitan la palabra de Dios para darles paz y amor hacia el pueblo de Dios. Los líderes necesitan recordar de la palabra de Dios que no son ellos los que van a salvar al mundo, sino Jesús salva al mundo. Entonces vamos a predicar a Cristo y no a nosotros mismos. Y los líderes necesitan también las palabras de gracia y perdón en Jesucristo que encontramos en las escrituras diariamente porque también cometemos errores y no siempre llevamos a cabo el ministerio perfectamente como Dios pide de nosotros. Así que todos necesitamos la palabra de Dios diariamente. Los líderes también, si ustedes están pensando en liderar un grupo o si ya son líderes en su congregación, pues ese hábito es
esencial, no puede faltar. No puede faltar el hábito de escuchar a Jesús todos los días de nuestras vidas. Ahora invito las respuestas de ustedes. Una disculpa que no pudimos bajar y enviar la hoja de estudiantes. No estoy seguro qué está pasando con la tecnología, pero me imagino que para la próxima clase sí va a funcionar. Pero de las preguntas que envié en el grupo de WhatsApp, voy a pedir sus respuestas y comentarios. La primera pregunta, según Jesús, ¿qué estaba haciendo mal Marta? De las dos hermanas, Jesús dice que una está haciendo las cosas bien y la otra que está haciendo las cosas mal, en ese momento por lo menos. Y la que está haciendo las cosas mal es Marta. De acuerdo con las palabras de Jesús, ¿qué estaba haciendo mal Marta? Modesto, por favor. Disculpe, no te escuchamos bien, Modesto. No sé si puede subir el micrófono un poquito. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, perfectamente bien, sí. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Aquí, lo que estaba haciendo Marta mal, conforme a la palabra del Señor Jesús, dice que ella estaba más afanada por las cosas materiales que por las cosas espirituales, ¿no? Lo que estaba haciendo mal no escuchar a Jesús, ¿sí? Entonces, no, entonces es lo que Jesús decía que estaba haciendo mal Marta, ¿no? Correcto, Sí, correcto. Se estaba fijando en lo material y no poniendo suficiente atención a lo espiritual. Una cosa que nos puede sí, pasar a todos, ¿no? Seguimos con claro. Osvaldo, por favor. Gracias, Modesto. Bueno, sí, como dijo el hermano Modesto, ¿no? La verdad que ella está afanada por complacer humanamente a Jesucristo. Mm, Sabemos que él venía quizás cansado de todo y ella quería complacerlo de esta forma, pero se vio atareada. Y al momento que se vio atareada, pues ella pensó que esto también iba a Jesucristo a resaltar, ¿no? Pero no fue así. Dice, pero ¿por qué estás afanada? ¿Por qué tú te agobias? Si no escogiste tú la mejor parte, quien cogió de parte fue María. Entonces vemos claramente cómo el Señor Jesucristo siempre, Él está de las palabras de Él que sea esparcida. Acordémonos de cuando estuvo con la mujer samaritana, algo parecido fue también con los discípulos de Jesús, cuando llegaron con la vía de comida y Él le dijo, bueno, yo estoy comiendo, yo ya verán que tengo otra comida. Y ellos pensaron que simplemente era que alguien que le había traído comida, pero Él, sinceramente, ellos no se dieron cuenta que se trataba que Él estaba hablando, esparciendo la palabra donde debía hacerlo. ujú. Ok, más el alimento físico que el alimento espiritual. Muy bien. Gracias, Osvaldo. Hugo García. Sí, pastor, igual como dicen los hermanos, estoy muy de acuerdo, pero hay una lección importante para nosotros ahí. Eh, si bien es cierto, la palabra de Dios es clara cuando dice, escudriñad la palabra de Dios, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. ¿Qué es más importante para nosotros? Los afanes de la vida, lo que incluso las actividades de la iglesia, el tener adornado una cosa bien, preparar algo bien. Por supuesto que es importante, pero ¿qué es lo que más nos enseña el Señor en esto? Que nosotros tenemos que estar pendientes y alimentándonos de su palabra, porque Ujú, es lo que nos va a dar la vida eterna. Como ujú, decía usted mismo, pastor, nosotros no vamos a salvar a nadie. El ujú. que nos salva es Cristo Jesús. Él ya lo hizo todo y lo único que tenemos que hacer es alimentarnos de lo que Él nos dejó, su palabra. Excelente, excelente, gracias. Entonces, no es de nosotros, sino de Él y estar en su palabra, alimentarnos de lo que Él nos ya ha hecho por nosotros, ¿no? Muchas gracias, Alexis. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Marta estaba ocupada preparando la comida y a la vez estaba muy atribulada, ¿no? Porque ella estaba pues preocupada, tal vez muy diferente a lo que estaba haciendo su hermana, que estaba muy tranquila. Entonces, pues la verdad que eso refleja, eso refleja que no.
no debemos llegar a los extremos, ¿no? Llegó hasta decirle a Jesucristo, al Señor, a Jesús, que le hablara a su hermana para que le ayudara, ¿no? Ujú. Entonces, eso vemos que ella estaba allí muy atribulada, pienso yo. Ok. También su actitud, ¿no? La actitud de Marta hacia su hermana, sí. No estaba no era la actitud adecuada. Muchas gracias, Alexis. Zulay. Bueno, pastor, ya los hermanos han dicho a lo que se refiere cuando Marta está mal, pues. Evidentemente ella estaba preocupada por atender físicamente en la comida a Jesús y a los que venían con él y estaba desviando su atención de lo que de verdad era importante, como es seguir la dirección de Dios, pues, y así poder obtener lo bueno para nuestras almas, como es el alimento espiritual y el favor de Dios, que es lo que Él hace por nosotros, darnos ese alimento espiritual para que nosotros podamos ser salvos más adelante en lo que nos vayamos de acá, de esta tierra. Muy bien, entonces primero el alimento espiritual, ¿no? Es principal. Y lo que estoy escuchando de ustedes es más que nada, Marta estaba olvidando sus prioridades, lo más importante. No es malo preparar una comida. Yo les digo como pastores que pues es una gran muestra de amor cuando me invitan a una casa y pues he tenido la gran fortuna de comer en hogares puertorriqueños y me ofrecen arroz con gandules y voy a una casa colombiana, la bandeja paisa y voy a una casa mexicana y un pozole, ¿no? La riqueza de la comida es muy hermosa, es una forma de unirnos más, ¿no? Sentarnos y comer juntos, platicar juntos. Pero la cosa no es malo dar una comida, lo malo es olvidar las prioridades. En ese momento hay un tiempo para todo. En ese momento era un tiempo para sentarse y escuchar la palabra, poner una prioridad en la palabra de Dios. Y puede pasar en nuestras congregaciones también a veces que hay un servicio especial, un domingo especial y pues todos están preparando la comida, es bonito, pero tal vez lleguen a mitad de la palabra porque están pensando más en la preparación de la comida, cosas así, ¿no? Entonces, son cosas que pueden pasar y siempre no vamos a menospreciar una comida hecha en amor, que es muy bonito, pero tampoco por eso vamos a perder la oportunidad de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y alguien mencionó también, yo creo que es la actitud de Marta, porque estaba molesta, estaba trabajando y se molestó un poco con su hermana porque ella supuestamente no estaba haciendo nada, pero en realidad estaba haciendo la cosa más importante, simplemente escuchar la palabra de Dios. Entonces, mantener prioridades, ¿no? No hay nada malo con comidas y las necesidades físicas, pero no deberían ser lo principal en nuestra vida, más allá del alimento espiritual que siempre tiene que estar en el centro de nuestro corazón y nuestra mente. Ok, gracias. Esa es la primera pregunta. Ahora, segunda pregunta. También invito si tienen algún comentario aquí. Bueno, vamos a seguir con la siguiente porque ¿qué hizo María? Pues en realidad no hizo nada, se sentó simplemente a escuchar, a recibir la palabra de Dios. Y es un acto esencial de simplemente dejar todo lo demás a un lado y enfocarnos en el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Ahora sí, la tercera pregunta, si alguien desea comentar. ¿Cómo es que el hecho de que Jesús dice que hay una sola cosa que se necesita, eh, es un consuelo para un discípulo de Jesús? ¿En qué sentido encontramos consuelo y paz en esa enseñanza de Jesús que una sola cosa es necesaria?
Modesto, por favor. Gracias, pastor. Bueno, aquí conforme a lo que dice el video, de que una cosa es necesaria para un discípulo de Jesús, es precisamente escuchar su palabra, ¿no? Ujú, Escucharlo a Él, poner atención a lo que Él nos dice, ¿sí? ujú, Porque conforme a lo que Él nos diga, vamos a ir caminando, ¿sí? Dentro de nuestra vida espiritual, ujú, ¿sí? Porque dice que hasta el día de hoy Dios sigue hablando, ¿sí? Y dice que Él habla de muchas maneras, ¿sí? Y entonces uno tiene que poner atención, ujú, ¿sí? O así que nuestros sentidos estén ejercitados para poder escuchar la voz de Jesús cuando Él nos está hablando, ¿no? ujú, Acerca de nuestras vidas, ¿sí? Para poder hacer lo que nos manda hacer, ¿no? ujú. De compartir el evangelio con otras personas, ¿sí? Muy bien. Eso es lo que necesita el discípulo de Jesús. Ujú. Necesito, sí, tener la mente abierta para los oídos listos para escuchar, porque Dios nos sigue hablando en su palabra todo el tiempo y de ahí encontramos los mandatos de ir a predicar y evangelizar. Ok, gracias. ¿Alguien más? Eh, Alexis, no sé si es de ahora o de antes. ¿Levantó la mano Alexis o? bueno, pastor, la había dejado levantada, pero de todas maneras, pienso yo que para un discípulo es muy importante, ¿no? El escuchar y sobre todo la actitud como la que estaba la hermana de Marta, ¿no? Que estaba a los pies de Jesús muy atenta, aprovechando, ¿no? Las palabras de Jesús. Pienso yo que eso es muy importante, muy indispensable, pues. Ujú. Así es. Una cosa se necesita, ¿no? Dice Jesús, y eso habla de la prioridad de nuestras vidas. Un comentario que se puede agregar aquí, cuando Jesús nos dice, una sola cosa es necesaria, eh, eso me da paz y yo creo que ustedes también, porque a veces como líderes podemos llevar la carga de todo el ministerio sobre nuestros hombros, ¿no? Pensando que todo depende de nosotros y si cometemos un error, pues estamos echando a perder la obra aquí o algo así. Pero lo que nos recuerda Jesús aquí es que la obra de Cristo no depende de nosotros, depende de Él y su palabra, ¿no? Entonces, lo primero es, no tenemos que siempre estar eh, demasiado estresados tratando de hacer esto y lo otro y pensando que solamente la gente se va a salvar a través de nosotros, porque realmente lo que es necesario es alimentarnos bien, estar bien con Cristo primero y luego después podemos salir a, a predicar. Entonces, lo primero es alimentar nuestra propia fe y con ese poder que está en nosotros, también la palabra va a obrar en otros. No quiere decir que vayamos a sentarnos en nuestra casa y no hacer nada, no estoy diciendo eso, pero lo que quiero compartir es la idea de que nadie tiene que sentirse indispensable para la obra de Dios, ¿no? Porque la verdad Dios levanta a sus líderes y Dios va a hacer siempre que su palabra se predique. Entonces, si un líder está en un lugar y luego va a otro lugar, Dios va a levantar a más personas para predicar la palabra y Dios siempre hace todo para que su palabra se predique. Entonces podemos sentirnos bien tomando una hora en la palabra. No tenemos que sentirnos presionados de que si estoy en la palabra, pues no tengo tiempo, tengo que salir a visitar tal persona o algo así. No, sí, Jesús nos anima, sí podemos sentarnos, sí podemos alimentarnos bien personalmente en la palabra y así vamos a ser más fuertes y más en paz y más seguros del mensaje que estamos llevando cuando vamos a las visitas o cuando tocamos puertas o cuando compartimos la fe en el lugar en que nos encontremos.
Entonces, tengan esa paz, hermanos, de que tiempo que están dedicando ahora, por ejemplo, en este curso, en un futuro, apartar una hora de su día simplemente para alimentar su fe es tiempo muy bien invertido, y ustedes van a ver las bendiciones también. Lo digo un poco porque, pues, gracias a Dios, la mayoría de los líderes yo creo que sí pasan un buen tiempo en la palabra, pero a veces sucede que hay casos que el líder se siente tan estresado porque está ahí, allá, y todos quieren que vaya allá y haga otra cosa, y pues realmente no está alimentando su propia alma, su propio espíritu, no está creciendo personalmente en la palabra y se estresa mucho y ya pierde un poco de la alegría del ministerio, podemos decir, o el gozo del ministerio. Así que siempre hay que poner atención a nuestra propia alma y nuestro propio espíritu primero con la palabra de Dios para poder salir y ministrar a los demás, ¿ok? Pues eso más que nada es lo que quise compartir con esta parte. Según las palabras de Jesús a Marta, ¿qué es más importante en la vida del discípulo, dar o recibir? Pues yo creo que de todo lo que hemos visto, lo más importante que dice Jesús mismo es primero recibir, ¿no? Claro que vamos a dar también, pero no podemos dar primero si no hemos recibido. Hay un dicho muy sencillo que dice prácticamente lo mismo, ¿no? No sé si lo han escuchado. No podemos dar lo que no tenemos nosotros. Y se aplica mucho a los padres. Los padres no pueden dar amor a sus hijos si no han recibido amor primero ellos, ¿no? Si no saben qué es el amor. Realmente, y lo mismo en un matrimonio. No podemos dar amor en un matrimonio si no hemos recibido y sabemos qué es el amor de Dios hacia nosotros. No podemos, un profesor no puede dar las matemáticas a los niños, a los alumnos en su clase, si no ha recibido y estudiado las matemáticas primero. Entonces, la prioridad, lo primero es recibir, y de lo que recibimos podemos después dar. Modesto, por favor. Sí, gracias, pastor. Sí, precisamente es lo que iba yo a comentar. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, si no nos alimentamos a través de la palabra del Señor Jesús, no tenemos una comunión con Él, no tenemos una intimidad con Él, entonces no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Primero hay que recibir, como usted dice, para poder compartir con nuestros hermanos, ¿sí? O por aquellos necesitados que necesitan de Dios. Y entonces ahí es donde sí podemos dar. Pero si no tenemos lo principal de nosotros, que es el Santo Espíritu de Dios, pues no podemos compartirlo, ¿no? Exactamente. Sí, muchas gracias por reforzar ese punto. Y es muy cierto, es muy cierto. Los que ya tienen tiempo en el ministerio o en el liderazgo en una iglesia saben que es sumamente importante estar en la palabra, personalmente, pero también en un grupo, en equipo, el equipo de ministerio en la iglesia, los líderes, tienen que estar en la palabra juntos también para mantener la unidad de propósito, el enfoque de lo que es el ministerio de la iglesia, y pues también recibir lo que es la paz de saber que también nosotros recibimos gracia y perdón en nuestras vidas a través de Cristo. Hugo García, por favor. Sí, pastor, o sea, acotando a lo que decía el hermano y lo que manifestaba usted, lo importante es que nosotros tengamos una hora y lo más aconsejable es una hora en la madrugada, en la mañana. Es el momento más propicio donde no tiene interrupción de nadie, donde el silencio es lo único que hay y la concentración, la mente está fresca. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos con nuestro culto diario en la mañana, estamos creciendo espiritualmente. Y en cuanto a a lo que decía, tenemos el gran mandamiento y ahí es claro, el gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, primero tengo que amarme yo para poder amar a mi prójimo. Lo mismo es acá. Primero tengo que alimentarme de la palabra de Dios para poder compartirla. Y Ujú, ahora, de hecho, por supuesto, como decía, la obra no es nuestra. Nosotros somos unos simples obreros para el Señor. ujú, Somos obreros del Señor. Pero para poder nosotros transmitir el mensaje, nosotros tenemos que prepararnos. Y esa ujú. preparación se basa en nuestro culto diario, nuestra comunión diaria con el Señor. Eso nada más, pastor. Excelente, muchas gracias, no, muy bien dicho y eh, pues sí, todos los días hay que estar en la palabra y no hay un mandato sobre la hora, pero estoy muy de acuerdo con Hugo, si es posible, comenzar el día con la palabra es lo mejor, porque por lo que ya mencionó, Hugo, la mente está más fresca, hay menos interrupciones, podemos prepararnos para el día también. Ujú, Si no, si vamos apurados al trabajo y no hemos estado en la palabra ni oración, pues fácilmente llegan las frustraciones con la gente o llegamos sí. molestos al lugar donde trabajamos y pues no tenemos la paz para comenzar el día y es un poco difícil, ¿no? Y ya llegando a la casa estamos cansados, la mente está cansada. Si tienen familias, ahí están su esposo o esposa, los niños, pues ya es más difícil concentrarse en las Ujú, escrituras. Así que es un muy buen consejo y me imagino que viene de experiencia personal también, sí, sí, dedicar pastor. ese tiempo al Señor. Entonces, formar ese hábito es pues muy esencial para todos ustedes. Si no tienen un tiempo en su día, una hora en su día, sería bueno ya buscar un tiempo en que pueden reflexionar en la palabra eh, para alimento personal, no solo para uso profesional de compartir con otros, sino para nuestra propia alma, para crecer, porque también podemos tener conocimiento, pero si dejamos de crecer, es muy probable que nuestro rebaño deje de crecer también. Entonces, no es Permítame solamente conformarnos. permítame una experiencia nada más, pastor, para los Sí, hermanos. sí, Eh, adelante. eh, en mi iglesia nosotros hicimos un seminario de 41 madrugadas. Era un libro que estudiábamos una hoja cada día y Ujú, lo hacíamos a las 4 de la mañana. ujú, Nosotros teníamos que culminar las 41 madrugadas. Si una madrugada, así sea ya, estoy en la 25, si no lo hice, regresábamos al uno ujú, con el fin de formar un hábito. Y ujú, mire, yo las 41 madrugadas en mí se transformaron casi en ciento y pico, ujú, porque no la terminaba hasta que la terminé. Pero ujú, eso me quedó como hábito y ahora no necesito despertador. Yo ujú. 4 de la mañana ya me despierto a reunirme con el Señor y hacer mi culto. Eso les aconsejo, hermanos, si pueden hacer ese hábito. Es muy hermoso porque hasta el día se le vuelve a uno más largo. Y como decía, la concentración y el alimento nos llega fresquito porque nuestra mente está libre, no tiene ninguna complicación. Como decía usted, en la noche, ¿qué? Si llego cansado del trabajo, la mente está cansada, ni siquiera vamos a poder percibir lo que el Señor nos quiere decir. Eso Ujú. nomás, pastor. Excelente. Sí, un buen hábito y cada uno va a descubrir su fórmula, pero sí, hacer un grupo también da cierta responsabilidad entre todos en el grupo. Si tienen su grupo en la iglesia y todos se ponen de acuerdo a las 4 de la madrugada o puede ser a las 5 o 6 de la hora que sea, eh, ya vamos a platicar juntos y ya queda como hábito, ¿no? Y ya no cuesta tanto seguir eso porque ya es parte de la vida. A veces simplemente iniciar, ¿no? Y pensamos que es muy difícil, pero ya agarramos el hábito y nos damos cuenta, Ujú. bueno, pues no es tan difícil, ¿no? Realmente así va a ser mi vida ahora, ¿no? Rivaldo, si gusta compartir, por favor. Bueno, me encanta este punto porque la misma palabra dice, buscarme de mañana, ¿verdad? El Señor nos manda a que lo busquemos de mañana para buscar la verdad, buscar su entendimiento y su conocimiento sobre conocerlo a Él, pues, para poder Ujú, así mismo dar del conocimiento que Él mismo te dé, o sea, la verdad. Porque el Espíritu Santo, claro que todos lo tenemos por todos
los días de nuestra vida, como dijo Jesucristo, yo debo de irme para enviárselo. Me explico, por esa verdad que tiene Él es la que tenemos que buscar siempre y todos los días. Y dice orar en todo momento. ¿A qué nos lleva todo esto? Que Él también mencionó en la palabra que dice, yo soy el reposo. O sea, que buscándolo a Él estamos en reposo. Estamos en el promeso, como dicen los adventistas, en el sábado, en el día de Él nos va a dar el descanso que nosotros necesitamos a través de su palabra, y a través de su palabra entenderemos la verdad, y esa verdad ya al momento que tenemos esa costumbre de buscarlo de mañana, esa costumbre de orarlo, lógicamente eso nos va a poder dar a los demás, ¿verdad? El conocimiento y la verdad que Él nos da todas las mañanas. Excelente, gracias. Y pues el reposo es una buena palabra, ¿no? Gracias por traer a la conversación también esa palabra reposo, porque pues la verdad, el ministerio de trabajar con las personas puede ser un poquito estresante a veces y necesitamos reposo. El reposo que Jesús nos invita, más que nada, es reposo espiritual. Puede ser físico también, pero más que nada es espiritual, de traer esa paz a nuestra mente, y ya cuando tenemos el reposo espiritual vamos a poder llevar la palabra de una forma más amable, más centrada, más para el beneficio del que está recibiendo la palabra de nuestra parte. Entonces todo sale mejor si estamos después del reposo espiritual en Cristo y en paz en Él y su mensaje para nosotros. Gracias por compartir sus palabras y hábitos en la palabra de Dios. Aquí lo único que se necesita es escuchar a Jesucristo. Vamos a una lectura bíblica más. Eso viene de Juan capítulo 20, el mismo domingo de resurrección, el primer domingo de resurrección en Juan capítulo 20. Y aquí vemos que la palabra de Dios también tuvo un efecto muy grande en los corazones de los discípulos. Aquí dice en los versículos 19 y 20, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En ese llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor, ¿no? Una situación de mucho miedo y Jesús entra en su presencia con sus palabras, la paz sea con ustedes. Ahora, ¿cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? Pues podemos ir a lo que acabamos de leer. Tienen miedo, cierran las puertas. Jesús ya resucitó en la mañana, pero persiste esa duda, persiste este temor. Como dice en Lucas 24:37, también aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. Pues cuando Jesús entra en el cuarto, al principio los discípulos tienen tanto miedo que no reconocen a Jesús personalmente, piensan que es un fantasma, un espíritu. Pues así vemos cómo el miedo puede jugar con nosotros, las dudas pueden jugar con nuestra alma, nuestra mente, y necesitamos las palabras de Jesús para tener esa paz. He tenido el privilegio de hablar con otros líderes y pastores que cuando están en momentos de mucha alegría porque alguien llegó a la iglesia, alguien llegó a la fe, pues que la congregación está creciendo, los hermanos están activos en la fe, que están compartiendo, viviendo el amor entre ellos, que hay bastante unidad. Y es muy bonito escuchar cuando las cosas van muy bien, y también he escuchado a pastores y líderes cuando están un poquito desanimados, ¿no? Porque no están viendo los frutos que quieren ver, o que hay algunas situaciones difíciles. Y cuando llegan esos momentos de prueba en el ministerio,
pues podemos sentirnos un poquito como los discípulos, ¿no? Que un poco desanimados, un poco de dudas sobre lo que está pasando en nuestra congregación. Quizás hasta un poco de miedo al futuro, qué va a pasar con el grupo, qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con una familia que estaba muy firme en la fe y ahora parece que no están asistiendo, qué está pasando ahí. O pueden entrar todos esos mismos pensamientos. eh, y ahí es cuando hay que ir a las palabras de Cristo, ¿no? A su voz y recibir nuevamente la seguridad de su presencia, su poder entre nosotros y el propósito que tiene para nosotros en su reino. Y la misma lectura sigue, entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, los pecados les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ahora pregunto a ustedes y invito a sus comentarios, ¿cuál fue el efecto de Jesús cuando sopló sobre sus discípulos? Si alguien quiere comentar sobre esa pregunta, ¿cuál fue el efecto en los discípulos cuando escuchan o cuando Jesús sopla sobre ellos? Sí, pastor, es más o menos como lo que pasó en el aposento alto, ¿no? Cuando fue derramado el Espíritu Santo. Si el Señor sopló, el Señor tiene ese poder y esa autoridad de soplar el Espíritu Santo y investirles a ellos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucedió con eso? Ellos perdieron el temor, encontraron la paz y sobre todo se alentaron para hacer la obra del Señor. Porque ellos fueron preparados durante 3 años y medio. Pues sin embargo el Señor dijo, todavía parece que desperdicié mi tiempo. Entonces, en ese tiempo, en los 40 días que estuvo con ellos después de la resurrección, prácticamente fue como un curso intensivo que ellos recibieron. Y con el Espíritu Santo ya, investidos del Espíritu Santo, ellos tuvieron ya todo el poder. Por eso es que el Señor los manda ya incluso a curar enfermos, a levantar muertos si tenían el poder, porque ya lo tenían, ya fue derramado el Espíritu Santo. Y eso es lo hermoso, eso es lo que nos sucede a nosotros cuando nosotros estamos en comunión con el Señor. Al Señor derramar el Espíritu Santo en nosotros, prácticamente el temor se nos va. Porque si nosotros hacemos reminiscencias de nuestros principios o nuestros primeros pasos en el cristianismo, nos daba temor ir a golpear una puerta o nos daba temor hablar a la gente e incluso con la Biblia, no quería que me vean caminando a la iglesia con la Biblia a esconder, ¿no es cierto? Muchas de esas actitudes teníamos. Ahora no, ahora lo hacemos con libertad, porque conocemos la verdad y el Señor nos ha dado ese poder a cada uno de nosotros, de que con el Espíritu sabemos que no estamos solos, porque eso dijo Él, que Él nos daba el Espíritu Santo porque nosotros no íbamos a estar solos, que Él iba a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Y esa promesa nosotros tenemos que abrazarla, es más, reclamarla. Cuando nos sentimos desalentados, reclamarla y decir, Señor, dame el poder del Espíritu Santo para perder el miedo, perder la vergüenza, perder todo lo que me impide hacer tu obra. Y canalizaremos por como Dios quiere. Excelente, sí. Entonces, esa idea de que cuando llega la palabra también llega el Espíritu y pues nos quita el miedo, ¿no? El miedo desaparece y ya podemos hacer grandes cosas para el Señor, igual como los discípulos. Me gustó la comparación con el día de Pentecostés, porque lo mismo, ¿no? Estaban escondidos con temor, aún después de 50 días y después de la resurrección, y pues lo mismo, ¿no? La palabra, el Espíritu, y ya salen a predicar sin miedo. Gracias. Hugo, a Modesto, por favor. Sí, pastor, gracias. Pues yo quiero compartir esto cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos. Más que nada les dio esperanza, ¿sí? Porque ellos ya estaban desanimados, aparte de que estaban desanimados, pues estaban aterrorizados, porque ahora sí ellos también estaban siendo perseguidos, ¿no? Y por eso motivo ellos se escondían en lugares secretos para ellos, ¿sí? Y cuando se aparece nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos, dice, pasa a vosotros, ¿sí? Y cuando sopló sobre ellos,
y les dio, y reciban el Espíritu Santo, les dio una esperanza, ¿sí? Y aparte de la esperanza, también les dio seguridad, ¿sí? Para que ellos se sintieran seguros y pudieran salir a predicar el Evangelio, ¿no? Posteriormente, por eso dice en Romanos 5:5, porque la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu, ¿no? Entonces digo, y como dice también el apóstol Pablo, ¿sí? Porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no? Entonces, sobre esas dos bases, pues nosotros vemos cómo los discípulos cobran ánimo, ¿sí? Sobre esa grande esperanza y también cobran seguridad. Dice, como diciendo, mi Señor ha resucitado, ahora yo estoy seguro y tengo esa esperanza, que aunque yo estoy muerto, Él me revivirá, ¿no? Bien, la palabra esperanza, exactamente. No, si no tenemos esperanza, no nos movemos, no hacemos nada, pero con esperanza podemos salir a predicar sin miedo y vemos el gran cambio en los discípulos cuando Dios les dio esperanza. Gracias, Zulay. Bueno, con todo lo que han dicho los hermanos, me parece que ya han ampliado bastante el tema, pero yo lo veo desde otro punto de vista, en el sentido de que en ese momento cuando Jesús hace eso, no solamente le da la esperanza, la seguridad, sino la fe de que ellos de allí en adelante estén formando ya la iglesia cristiana, que es la que va a permitir evangelizar naciones. Entonces, desde allí comienza los cimientos como tal de la iglesia cristiana. Entonces, ya Jesús los deja solo a partir de allí. O sea, pasan los 50 días, pero ya tiene los cimientos. Para mí fue el inicio en ese momento de la certeza de que ellos podían ser los evangelizadores en todo el resto del tiempo que seguía. Ok. No sé si estoy equivocada. No, sí, es correcto. Y pues Jesús lo está enviando como la iglesia cristiana Él va a dejar bueno, en su lugar, no exactamente porque Él vino solo a cumplir su propósito, pero ya se iba físicamente y iba a dejar los discípulos como su iglesia, exactamente. Y creo que casi estamos llegando al último versículo que no hemos mencionado del perdón, ¿no? Y ya el Espíritu le estaba dando la confianza de anunciar el perdón. Jesús dice, a quienes ustedes perdonen sus pecados, los pecados les serán perdonados, y a quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Así de anunciar el perdón o decirle a la gente que no tienen perdón, pues es el poder que Dios da exactamente a su iglesia para anunciar a base de la palabra de Dios, por supuesto, no simplemente de acuerdo con el sentimiento del momento de un líder, pero la iglesia tiene ese poder a través del Espíritu de salir y anunciar el perdón de los pecados o decirle a la gente si siguen el pecado que no tienen el perdón en ese momento. Gracias, Osvaldo, también. Amén, profesor. Bueno, sí, en verdad concuerdo con la mayoría de los hermanos. Eh, Hay algo que sí me salta un poquito, ¿no? Dice que ese tiempo que estaban ellos reunidos estaban las puertas bien cerradas. Lo asombroso de todo esto es que Jesucristo se le aparece en medio de ellos. El espectáculo de ellos, me imagino, al ver al Señor Jesucristo en medio, ¿no? Lo primero que Jesucristo le dice, paz a vosotros, y le enseña las manos, realmente donde él lo había cruzado, ¿no? Y enfatiza que realmente le trae como una garantía. El momento que le dice el soplo, es como una garantía que dice, bueno, esto va a pasar con ustedes. Solamente tienen que creer, permanecer. Y Marcos capítulo 16, versículos 17, 18, algo también nos señala sobre esto y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Miren, entonces hermano, usted dijo ahorita el último versículo que leyó hace ratito, Dios nos estaba dando autoridad desde ya. O sea, Exacto. estaba infundiendo aliento, le estaba infundiendo poder, le estaba infundiendo confianza para que el momento, como dijo el hermano Hugo, cuando llega ya el día de Pentecostés,
ya todo realmente estaba realizado y ellos tenían con la fe certera de que habían vivido, de que habían sentido, de que habían palpado realmente a Jesucristo en esos 40 días. Entonces realmente ellos estaban ya conscientes de lo que iban a recibir, conscientes de lo que podían hacer. Ya no iba a haber ese temor. El temor hubo, ya el temor en lo largo de ese periodo ya fue desapareciendo. Y cuando vino el punto culminante, que fue, yo digo, el examen, donde realmente ellos aprobaron, el examen que fue el día de Pentecostés, entonces ellos se graduaron y vieron con la gloria de Dios en todo lo que hicieron. Dice que ese día se convirtieron 3.000 almas. Y eso fue lo que realmente dejó ejerciendo nuestro Señor Jesucristo en base a un poder que ha sido para todos nosotros. Amén, hermano. Amén. Ok. Amén. Sí, llega con poder del Espíritu para cambiar y darles autoridad, más que nada en lo espiritual. A veces acompañaba la predicación con milagros también de varios tipos. Y en el centro ese poder que les dio el mismo día de Pentecostés, o de la resurrección, perdón, aún antes de Pentecostés, de ir a anunciar el perdón de los pecados a la gente. Es algo muy grande, ¿no? A anunciar a la gente que tienen el perdón con Dios y por eso la entrada al cielo. Y tienen ese poder como iglesia. Gracias, Grivaldo. Bueno, este soplo de vida fue como un segundo aire, ya que ellos estaban preocupados y con temor de que si iba a resucitar o no iba a resucitar, si lo iban a perseguir. Fue como darle un segundo, el último aire para terminar lo que fue la enseñanza de Dios aquí en la tierra. Lógicamente, esto lo volvemos a ver en Pentecostés cuando dice que sopla un recio viento, ¿verdad? Entre los presentes en Pentecostés y después baja el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego. Pero igual vemos un viento fuerte y acá vemos el soplo de Dios para darle ese ánimo de continuar la etapa que habían comenzado con el Señor Jesucristo y no de mañana, o sea, una especie de un avivamiento, ¿verdad? Para que ellos siguieran lo que le faltaba de esta etapa en su vida. Excelente, gracias. Sí, el soplo de vida, de ánimo para salir, y ellos ya tenían el conocimiento, pero faltaba el poder y el ánimo para salir y predicar a Cristo. Exactamente. Entonces, ustedes han mencionado bien los puntos principales aquí, que sí, pues en ese día seguramente se sintieron mejor cuando vieron a Jesús, pero aún más que eso es el poder, ¿no? El soplo del Espíritu, el poder del Espíritu que llega a ellos y capacitados para anunciar el perdón de los pecados. Y luego, pues nosotros no estuvimos en el cuarto en ese día, pero Jesús también nos habla a nosotros en el mismo capítulo. Dice al final los versículos 29 y 31, pues ustedes saben que el domingo siguiente está Tomás con ellos, porque el primer domingo no está Tomás y dice, pues yo tengo que ver para creer, y pues lo invita, ¿no? Y el domingo siguiente están reunidos todos y está Tomás también, y sí lo ve y sí lo cree. Pero ¿qué le dice Jesús después? Es una enseñanza muy interesante aquí, muy hermosa para nosotros. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Así, bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Y tenemos las cosas escritas, ¿no? Las escrituras para que nosotros también creamos y tengamos vida en Cristo. Así que si no hemos visto a Cristo físicamente como los discípulos, y lo dudo que alguien aquí haya visto a Cristo físicamente como los apóstoles, no es que Dios no lo pueda hacer, pero pues no lo promete, y típicamente es en las escrituras, ¿no? Donde encontramos a Cristo. A veces la gente me pregunta si he visto a Dios personalmente, físicamente, y digo, pues no, pero eso no quita nada en la fe, porque de todos modos dice que la Biblia se escribió para que creamos en Cristo y tengamos vida, aunque no lo hemos visto. No es necesario ver a Dios en este mundo
para tener fe. Más bien Jesús dice, bienaventurados ustedes que viven por la fe y no por la vista, ¿no? Aunque no han visto a Dios físicamente, a Cristo como caminó en la tierra en el tiempo de los apóstoles, aún nosotros tenemos su voz en la palabra y tenemos su espíritu que nos acompaña todos los días. Entonces no sentimos el aliento de Jesús ese día cuando sopló sobre los apóstoles, pero sigue soplando sobre nosotros, respira sobre nosotros. Hasta la fecha, sobre todo podemos ver en 2 de Timoteo 3, donde dice, desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa palabra de Dios, las escrituras que nos dejó, vienen con el Espíritu Santo y es como un soplo del Espíritu sobre nosotros cuando estamos en la palabra como hablamos hoy, ¿no? Como María en ese día sentada a los pies de Jesús, y nosotros también, cuando estamos en las escrituras, es más que información o simplemente datos o palabras, sino también esa escritura es inspirada por Dios, viene con inspiración del Espíritu Santo para darnos poder, ¿no? Y nos da el poder para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en la justicia. Entonces, no tenemos que sentir que nos faltó algo porque no estuvimos con los apóstoles ese día. Igual tenemos la voz de Cristo, tenemos el Espíritu que llega a nosotros cada vez que estamos en la palabra de Dios. Y eso nos inspira a hacer exactamente lo mismo, salir a predicar, a anunciar el perdón de los pecados, enseñar, corregir a la gente cuando está mal. Tenemos el mismo espíritu y la misma palabra de nuestro Señor. No estamos menos. De hecho, en un sentido, podemos decir que somos, bueno, hay que tener cuidado con esto, pero en un sentido podemos decir que somos más dichosos que los apóstoles, porque estamos viviendo sin ver a Cristo físicamente con nosotros. Jesús lo dice, ¿no? Bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. Así que somos muy dichosos, hermanos y hermanas, cuando vivimos por la fe, sin exigir que Dios aparezca delante de nosotros físicamente, cosa que Él no promete. Pero cuando vivimos por la fe, somos muy dichosos, bienaventurados como sus líderes, y tenemos todas las bendiciones que recibieron los apóstoles también. Los resultados de leer las escrituras: hay salvación para nosotros y para otros. El Espíritu obra salvación en la escritura. Podemos salir y utilizar la palabra, igual como los apóstoles, de anunciar el perdón, de corregir, de enseñar. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos salir y predicar y utilizar la palabra, tal como hicieron los apóstoles. Y también nos prepara para buenas obras. Dice en el versículo 17 de 2 de Timoteo 3, también podemos hacer buenas obras, obras de caridad, como los primeros cristianos que mostraron el amor de Cristo, y eso atrajo a muchas personas a nuestro Señor. Ok, entonces, en resumen de la clase de hoy, es algo sencillo. Jesús nos invita a sentarnos a sus pies y escuchar su palabra. El quinto hábito es escuchar la voz de Jesús todos los días en nuestras vidas. Si nos ponemos a pensar, es sumamente práctico estar en la palabra, porque vamos a suponer que dos personas bien vestidas llegan a la puerta, tocan la puerta y quieren compartir con ustedes su enseñanza. ¿Qué van a hacer? ¿Van a esconderse en su cuarto o van a hablar con ellos sobre la palabra con confianza, ¿no? ¿Qué van a hacer? Si estamos preparados en la palabra, podemos hablar con cualquier persona sobre las escrituras sin miedo, porque conocemos la voluntad de Dios. So, un niño te pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Qué le vas a decir? Hay que estar en la palabra, ¿no?
Hay que conocer las escrituras para poder dar respuesta en ese momento. Una amiga está triste porque su mamá está enferma, está grave en el hospital. ¿Qué le vas a decir en ese momento? ¿Qué puedes compartir con ella? ¿No? Necesitas la palabra en tu vida para poder compartir con ella, o tus primos están pensando, un primo está pensando divorciarse de su esposa. ¿Qué puedes compartir con él? Hay que estar en la palabra para tener conocimiento y estar listos, ¿no? Porque a veces no hay tiempo para regresar a nuestra casa y buscar nuestra Biblia, ¿no? Hay que estar listos en ese momento para dar algo de la palabra, del Espíritu a la persona y darles paz y conocimiento en Cristo. Un comentario, Osvaldo, para finalizar. Bueno, sí, yo tengo algo que se me quedó antes en la retina de lo que hablaba el hermano Hugo con respecto a en la madrugada. La verdad que es, cuando uno se levanta en la madrugada es lo más hermoso que puede suceder a uno como cristiano. Y lo que usted ahorita enfatiza de que debemos estar preparados en toda hora y para todas las obras que se puedan presentar, es justamente en este rato, en la comunicación que uno tiene Dios en esa madrugada, en el encuentro con Dios, porque es un encuentro que uno tiene con Dios. Por Realmente supuesto. es un acercamiento total, hermano. O sea, el sentir, el hermano Hugo, la verdad que lo enfatizó bien claro, es que uno siente la presencia de Dios en ese rato. Es como transportarse, como que Él está ahí mismo, ahí enseñándole. Yo abro la escritura y me pongo a leer y es como que son abiertos de entendimiento, una claridad absoluta de la palabra. Entonces, Sí, todo esto lo hace en ese rato. Es un esparcimiento total y es una entrega en la cual uno dice, wow, realmente Dios está con nosotros. Y es cuando Dios entra en el culto. Y el hermano dice, es un día esplendoroso que uno tiene, es verdad. Es un día esplendoroso, donde así se muevan los cimientos que se muevan. Dios permanece con uno, porque uno está buscándolo, uno está siempre acepto ante sus ojos, porque trata y sigue caminándose hasta esa vida eterna, porque realmente es lo que nos conduce a la vida eterna. Pero nosotros debemos buscarlo, debemos tener una entrega. Mire, la parte que última que leímos, ¿no? Nosotros somos privilegiados, como te digo. No somos orgullosos por esto, ¿no? Pero somos privilegiados de haber creído sin haberlo tenido cerca, solamente por medio de la escritura. Y eso es lo bueno. La verdaderamente, hermano Hugo, hermano Pastor, realmente que lo grandioso de todo esto es que debemos tener esa sensación de buscarlo, tener una búsqueda con Dios. Cuando uno necesita de Él, busquemos la madrugada, que Él se encuentra dichoso y acepto para nuestros ojos. solo para Bien, completar, gracias. Y, pastor, si me la permite, verdad, solo para sí, cumplir. perdón. Solo para Ajá. completar algo nada más. Ok, un minuto, Mire, sí. mire que la palabra de Dios mismo es clara cuando dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y ahí está el hecho, que lo buscamos primero a Él. Y culmino con esto. Cristo Jesús nos dio ejemplo. Cristo Jesús, ¿cuándo Cristo oraba? ¿A qué hora se levantaba a estar en comunión con el Señor? A la madrugada. A la madrugada, cuando todos estaban durmiendo, Él se levantaba. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es siguiendo lo que Cristo hizo, el ejemplo que nos dejó, porque Él vino a dar ejemplo. Eso nada más, pastor. No, perfecto, gracias. Es un buen hábito y pues podemos sentir la presencia de Dios y aparte saber con certeza que Jesús está allá hablándonos en su palabra y está ahí con su espíritu para darnos poder también, más allá de simplemente llenarnos de conocimiento, porque hay pues ateos que leen la Biblia y no creen, ¿verdad? Pero cuando llega con el espíritu a nosotros también con ese poder, creemos y también vivimos, nos quita el temor como los apóstoles y salimos a compartir lo que estamos recibiendo. Pues muchas gracias por compartir sus experiencias también. Vamos a finalizar para esta noche hablando un minuto sobre lo que es el proyecto final. He recibido varias preguntas solo para aclarar un poquito. En este caso, creo que es algo menos típico de los cursos de Academia Cristo, que después de la clase final, que es el lunes, es la última clase, no vamos a cerrar el grupo de WhatsApp. Más bien vamos a mantener el grupo de WhatsApp abierto por 8 días y cada día vamos a leer personalmente 2 capítulos del libro de Marcos y vamos a comentar sobre esos 2 capítulos buscando uno de los 5 hábitos de un discípulo en esos 2 capítulos.
Les voy a dar un ejemplo. El primer día del proyecto final sería el martes de la próxima semana. Vamos a leer Marcos 1 y 2 y comentar sobre un hábito que vemos. Cada persona, invitamos a cada persona del grupo de comentar sobre lo que descubrió. Y un comentario podría ser, profesor, encontré el hábito de hacer el bien porque veo que Jesús sanó a muchos enfermos que tenían mucha necesidad, ¿no? Y Jesús está haciendo bien, tiene compasión de esas personas. Y yo aprendo que yo también como discípulo voy a salir y hacer el bien para los que están enfermos, ¿no? Voy a tratar de ayudar con un medicamento, llevarlos al hospital, a lo que sea, ¿no? Eso sería un comentario. Invito a todos a comentar cada uno de los 8 días sobre los capítulos. Voy a mandar temprano en la mañana los capítulos que vamos a leer, pero ya ustedes saben que va a ser el primer día capítulos 1 y 2, segundo día capítulos 3 y 4, tercer día capítulos 5 y 6, y así seguimos por los 16 capítulos de Marcos, ¿ok? Y la forma de evaluar el proyecto final es de ver si están comentando prácticamente, si están encontrando los 5 hábitos en las lecturas que están haciendo, ¿ok? Ojalá con esta explicación, sepamos más o menos. No es necesario, pero si quieren ir leyendo el libro de Marcos, lo pueden hacer. Con el énfasis de subrayar o notar dónde ven los 5 hábitos de un discípulo de Cristo que vimos en la clase, en este curso. Y la idea de esto es exactamente lo que estamos hablando, de formar el hábito de escuchar a Jesús, ¿no? Y si lo pueden hacer temprano en la mañana, pues mejor, antes de comenzar su día. ¿Y cuáles son los 5 hábitos? Si quieren anotar, si no tienen la lista de los 5 en un lugar, los invito ahora a anotar los 5 hábitos. Número 1, hacer el bien. 2, mantener los ojos abiertos a las oportunidades que Dios nos da. 3, hablar. Y eso es diferente a mantener los ojos abiertos, ¿no? Hablar es cuando vemos la oportunidad y realmente compartimos algo. No nos quedamos callados, sino que hablamos, ¿no? 4, orar con otras personas y por otras personas. Y 5, el hábito de escuchar a Jesús. Pues voy a dejar ahí los 5 hábitos por un minuto para que tengan la oportunidad de anotarlos. Y estos son los temas que estaremos buscando en el libro de Marcos, 2 capítulos por día, comenzando el martes de la próxima semana. Y no se preocupen, voy a recordarles cada día de los capítulos que nos toca ese día. Y así podemos ir avanzando como un grupo que está en la palabra, que está escuchando a Jesús y que está compartiendo también lo que aprenden con los demás, alimentándonos mutuamente en ese ejercicio de la fe. Amén. Ok, vamos a finalizar con la bendición. Vamos a nuestras casas con la bendición de Aarón desde el libro de Números en el Antiguo Testamento. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. 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 Gloria al Amén, Señor. pastor. Amén, pastor, bendiciones. Dios los Dios lo bendiga. bendiga. La bendición del Señor vaya con todos ustedes y los Amén, acompañe amén. en su día. Amén. Bendiciones a Dios lo todos. bendiga, pastor. Gracias. Dios les bendiga. Dios bendiga, hermanos. Dios bendiga, hermanos, y bendiga, pastor. Buenas Saludos. Igual, noches. bendiciones, bendiciones. Bendiciones, pastor. Descansen. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga, Buenas noches, pastor. pastor. Pase bien Gracias. junto con su familia. Gracias igualmente.